12:30 del mediodía de este 29 de octubre, de este martes que, bueno, pues como cada martes a estas horas compartimos con ustedes, ya saben, la segunda parte del programa dedicada al ocio, al tiempo libre, y hoy dos temas que vamos a abordar en este tiempo de radio que llega, como saben, hasta la 1:00 del mediodía. Vamos a recomendarles una novela en primer lugar y vamos a terminar después con música para el alma, diría yo. Después la escuchan. Una novela, en primer término, una novela singular por muchas cosas, desde la firma, desde la autoría que aparece en la portada del libro, hasta el contenido, porque ya del final no vamos a hablar. Es una novela viva, cercana en cuanto a la historia o sobre todo al lenguaje, pero que estoy convencida que, al igual que a nosotros, no les va a dejar indiferentes y que les va a hacer reflexionar. La novela se llama Gigolo en Riad. Está editada por Funambulista y está firmada por Yago Capablanca. Esa es la autoría, como decía, que aparece en la portada. Un nombre, Yago Capablanca, que esconde otros dos nombres detrás. Uno de ellos está al otro lado del teléfono, es Luis Morales, y lo vamos a saludar ya. Luis, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, encantado de saludaros. Igualmente. Luis, decía que es un libro, es una novela peculiar por muchas cosas, en muchos sentidos. Ya de entrada por esa autoría, ¿no? Por esa firma de que hemos dicho, Yago Capablanca. ¿Quién es Yago Capablanca? Efectivamente, Yago Capablanca es un seudónimo, el que hemos empleado Iván González y yo como autores de la novela, pero es también el nombre del protagonista de la historia. Y hay una tercera persona que también está encerrada, entre comillas, en este Yago Capablanca, que es el ingeniero en cuya vida, en cuyas vivencias está basada la historia. Es una especie de santísima trinidad, digamos. Es una historia real, partimos de ahí, ¿no, Luis? Sí, partimos de una historia real, efectivamente, pero es una novela. Es una novela, es una historia... la historia real es la que tanto a Iván como a ti os pone sobre la pista, ¿no? Y os hace, pues novelar esa realidad, plasmarla en el papel, y gracias a eso tenemos esta novela que nos cuenta la historia de ese protagonista, de Yago, que es un ingeniero que no trabaja en España, está en Riad trabajando, y al que le ocurren muchas cosas. Es un ingeniero como tú y como Iván, ¿no? Bueno, ni Iván ni yo somos ingenieros, pero es generacionalmente de nuestra quinta, y es un español que, como tantos, pues efectivamente se busca las habichuelas, y no solo el trabajo en sí, sino busca proyectos en el exterior. Es un ingeniero que entre los años 2009 y 2011 trabajó para una multinacional en Riad, la capital de Arabia Saudí. En la capital de Arabia Saudí, como muchos, es verdad, como muchos profesionales que en aquella época, que quizás había una mayor dificultad para encontrar trabajo en España, se decantan por los países árabes. Es un hombre que llega allí, en una buena posición, Luis, podemos decirlo así, ¿no? Como ingeniero, pero... Sí. Es una, entre comillas, una élite, porque los ingenieros, dentro de los vaivenes de las coyunturas económicas, pues no dejan de ser, al fin y al cabo, un sector laboral que tiene una perspectiva. Lo que pasa es que él, al llegar al Riad y al poco de instalarse como ingeniero, pues recibe la invitación pues para trabajar o para redondear ingresos como chico de compañía. Eso es. Ahí lo extraordinario de la experiencia y de la historia y las vivencias que a Iván y a mí nos llamó la atención. Lo que pasa es que va avanzando la novela y en el sentido vital de la experiencia vamos escuchando al ingeniero y nos va contando otras cosas, de la vida de Riad, del mundo árabe, hasta el punto de que después de ejercer de chico de compañía pues para mujeres europeas en el contexto, atención, de los compounds, de los residenciales, donde residen los expatriados, después de esa vida un poco amoral, pues ocurre que se enamora de una musulmana, y ahí en ese sentido pues tanto la novela como sus propias vivencias dan un giro. Da un giro que hay que descubrir en las páginas de este libro. Hablas de conversaciones que Iván y tú tenéis con el auténtico protagonista, conversaciones que tienen lugar aquí en Madrid, ¿no? Sí, cuando le conocemos, tuvimos la suerte de conocerla a través de una tercera persona, pues estamos hablando de enero del 2016, y tanto Iván como yo pues estábamos a nuestras historias, no se nos había pasado por la cabeza buscar una historia
escritura común. Lo que pasa es que conocemos a esta persona, vamos, digamos, cogiendo confianza, nos contamos un poco nuestras vidas y en ese contexto de complicidad nos cuenta la doble vida que llevó en Riad, pero sobre todo nos cuenta la vida de Riad y cómo aquello le transformó para bien, en el sentido de él llegar a Riad como profesional occidental con un vacío vital muy profundo por una propia crisis de sentido vital en cuanto a lo que es una sociedad occidental. De repente descubre aquel mundo sencillo, puro y medieval, y para él supuso una vuelta a los orígenes. O sea, en cierto modo, lo que nos contó también es cómo él se encontró existencialmente en Riad, y eso nos llamó tanto la atención como, entre comillas, la anécdota de haber ejercido de chico de compañía en un destino exótico. Claro, porque uno piensa, es ingeniero, decía yo, con una posición acomodada, tú decías, es verdad que son una élite, ¿no? Y sí, claro, ¿qué le lleva, qué necesidad tiene este ingeniero, ¿no?, de, como tú decías, redondear esos ingresos? O sea, tiene que haber otra cosa detrás más profunda que pueda ser esa crisis de identidad de la que hablas. Y es el oportunismo de llegar a un sitio que te haga una propuesta, eres aparte ingeniero, eres un chico guapo. Y partimos de esa condición, eres un chico sexual, con una pulsión sexual, con un mundo o no de fantasías, y ve la oportunidad. Pero es que además viene de un mundo en el que nos enseña a optimizar, digamos, nuestra fuerza de venta, nuestra fuerza de producción, y él, de manera lo más cínica profunda, dijo, pues yo me voy a optimizar y voy a redondear ingresos. Y la gente, o los expatriados, venimos a Riad básicamente a hacer caja, venimos a hacer dinero, aunque tengamos que decir que el emperador lleva un traje magnífico, venimos a lo que venimos, pues yo, dado que me han dado esta oportunidad, voy a entrar en el juego. No fue, ojo, buscarse él esa opción laboral, sino que le llegó. Y en ese cinismo del que procedía, dijo, pues la voy a aprovechar. Y fue así. Lo que no esperaba, bueno, pues es un poco la transformación que también le ocasiona esta doble actividad, y en un momento dado lo que no esperaba era encontrar el amor en Arabia Saudí. Ese amor que, como tú decías, cambia el curso de la historia y sobre todo cambia al protagonista. Efectivamente le transforma, y de hecho el lector en un momento dado se puede preguntar respecto a la novela, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Es una novela erótica? Y a lo mejor el sexo está tratado de una manera descarnada para precisamente retratar ese perfil de Yago e ir viendo cómo él, porque al fin y al cabo es una persona ilustrada, es una persona inquieta, se va preguntando sobre la vida que lleva y la que quiere realmente llevar, y va sintonizando con ese otro ritmo de vida del mundo árabe. Y en ese devenir propio existencial descubre el amor a través de una mujer que le refleja otra manera de entender y de sentir. Y tú decías también esa otra manera de ver y de sentir, ya no solo en cuanto al amor por esa mujer musulmana, sino en cuanto al mundo del que él viene, ¿no? Que pensamos, pues claro, él llegaría allí, pues yo vengo de Occidente, ¿no? No solo aquí me tratan como élite, sino que yo me siento como tal, y poco a poco vas descubriendo que las cosas no son como parecen. Efectivamente, él también llega sabiendo que en Occidente nosotros también cotidianamente decimos qué bonito es el traje nuevo del emperador cuando el emperador va desnudo. Viene también del materialismo, de la superficialidad de Occidente, viene un poco saturado de lo que en el fondo reflejan, por ejemplo, las redes sociales, que es un poco la punta del iceberg, la superficie, lo aparente, lo que se ve, pero el grueso, la masa en sí de hielo, permanece sumergida, y la novela en sí lo que pretende, dentro de la condición humana, dentro de la condición masculina, es reflejar ese 80% de masa que va sumergida. Entonces, por mucho que llevase un perfil occidental y, entre comillas, pues de lo que parece que es el alalid de la sociedad y lo que parece que es el faro y la referencia, él también viene a decirnos que la procesión va por dentro. Y ese contraste con una vida más dura, más esencial y llena de prohibiciones y de privaciones, también le hace sacar lo mejor de sí mismo. Precisamente la limitación de posibilidades y toda la superficialidad que se quita del medio le hace tirar de lo mejor de sí mismo. Por eso decía yo que a lo largo que va avanzando la novela, tanto Iván como tú habéis conseguido que uno piense, que uno se siente y diga, a ver qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando ya no solo con Yago Capablanca, sino conmigo mismo, como ciudadano occidental y como persona que utiliza muchas cosas y que parece que tiene claras muchas otras cosas. Luis, he leído en algún sitio que esta novela, vosotros, yo no sé si esa es la intención o si es acertado o no, pero he leído en algún sitio
que es una novela en el que queda claro cómo piensan los hombres, o lo que piensan los hombres de ciertas cosas, sobre todo de las relaciones o del sexo. Sí, o los hombres o ciertos hombres. Ojo, generalizar pues siempre es injusto. Pero es verdad que en las conversaciones, por ejemplo, de Yago con otro ingeniero español con el que conecta, que se llama Felipe. Y con Felipe, las conversaciones son descarnadas y sin filtro. Y puestos a escribir una novela y reivindicar una alta literatura y devolver a la literatura esa capacidad de generar pensamiento y de agitar conciencias, nosotros no hemos digamos, tenido ninguna autocensura a la hora de efectivamente hablar de, por ejemplo, mujeres, de cómo dos chicos en la barra, en este caso de un café, porque no puede ser un bar de copas, en un momento dado hablan de las mujeres, y lo hemos hecho sin filtros, pero de una manera también pura y sincera, con todas sus luces y sus sombras, y con todas sus miserias y sus grandezas, para entender también la condición masculina, ese punto de vista masculino. Y en ese sentido, aunque parezca una paradoja, es una novela muy para mujeres, porque no creo que en la literatura de los últimos años haya tanta oportunidad como en esta de entender y conocer, o por lo menos intentar entender esa condición masculina como nosotros la mostramos para lo que es el siglo XXI. Es verdad, porque claro, yo cuando leía esto de, bueno, sí que escriben lo que piensan, se refleja lo que piensan los hombres, tú puntualizabas muy bien algunos hombres, yo decía, claro, lo que piensan algunos hombres está hecho para que lo leamos las mujeres. Y eso es la ventaja de que, por ejemplo, tenga un formato y el género sea de novela, te da lugar a, en ese sentido, pues tomar de ciertas licencias, pero yo creo que es un poco para las mujeres la posibilidad de espiar y de poner la oreja en esas conversaciones de hombres, donde de una manera sincera y sin pensar en la corrección imperante pueden hablar libremente de sus propias inquietudes. Y el aliento poético y de cómo el propio Yago, que al final acaba llorando, cómo él mismo se desnuda, yo creo que en ese sentido es ejemplar, y es lo mínimo que había que esperar de una novela, una historia transformada en literatura. Esa historia real que está en la base, hecha novela gracias a, a los dos, a Iván y a ti. Nos cuenta así de entrada, uno dice, bueno, ¿qué me va a contar esta novela? Nos va a hablar de una doble vida, de alguien en una buena posición, una doble vida, que yo cuando acabo la novela, Luis, digo, bueno, una doble vida, una doble moral, habla de coherencia, ¿no? O de falta de coherencia. Por eso es una novela que nos podemos, en la que nos podemos identificar todos en muchas situaciones, más allá de la profesión o del lugar. Y por eso yo quería hablar contigo esta mañana y pues agradecerte a ti y a Iván el trabajo que habéis hecho. Y yo os agradezco a vosotros esta oportunidad de explicar la novela, que entiendo que en un primer momento pues no es fácil explicar por esta circunstancia de un seudónimo que coincide con el nombre del protagonista, pero son dos los autores. Es un poco como surgió, y eso he intentado explicaros. Oye, una cosita solo. ¿El protagonista real ha leído la novela? ¿Lo sabes? El protagonista real, y es una circunstancia añadida, desde un primer momento se desentiende el proyecto, porque nosotros, cuando Iván y yo decidimos tirar del hilo y comenzar un borrador y demás, es porque entendemos que él no va a avanzar con las memorias que pensaba escribir sobre sus vivencias en Arabia Saudí. Sí. De ahí que escrita en primera persona y efectivamente tenga el tono o un poco el ritmo de unas memorias. Y él en ese sentido nos brindó la historia y le estamos muy agradecidos, pero en todo momento dejó claro que se desentendía, está satisfecho con el resultado, eso es. Ve reflejado, pero no quiere vincularse porque, bueno, desde el 2011 él a su vez ha tenido mucha vida y en su momento actual no quiere, está orgulloso y satisfecho porque ha quedado plasmado en literatura y eso que prevalece, pero lleva una tercera o cuarta vida desde entonces y bueno, no va a salir a relucir. No, era simplemente la curiosidad de, hombre, si escribes algo sobre mí, Luis, que lo leo y seguramente te interesa saber si ya no me siento identificado, ¿no? Si me ha gustado, simplemente. Sí. Él cree que hemos dado con el tono y dentro de la complejidad cree que hemos acertado. Ahora bien, es verdad que él entendió por entonces que había un pacto entre caballeros y tenía que a su vez atenerse con esa, entre comillas, amenaza de llevarlo a efecto. Él quizás pensó en su momento que no llegaríamos a escribir la novela, pero bueno, hemos avanzado contra viento y marea y milagrosamente se ha publicado, porque es una novela a la que le pueden llover o caer palos por una cierta incorrección que hay en ella, sí. Bueno, ahí está esa novela, Gigoló en Riad, publicada por Funambulista. Y bueno, firmada por Yago Capablanca. Sus autores son Iván González y Luis Morales, al que de nuevo, Luis, te agradezco que hayas estado con nosotros esta mañana. Enhorabuena y un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias, hasta siempre. Muchas gracias.